Buenas tardes, estimados estudiantes de electricidad y magnetismo. El día de ahora vamos a hablar acerca de un concepto bien importante que es capacitancia. Cuando hablamos de capacitancia lo relacionamos al capacitor, al famoso capacitor, al famoso condensador también. Entonces vamos a tratar el día de ahora en esta clase entender el concepto de lo que es un capacitor, las aplicaciones de los capacitores, lo que es la capacitancia. Bien interesante este semiconductor, este elemento que tiene aplicaciones en todas las áreas de la electricidad. Pero entendamos primero el concepto de lo que es un capacitor. Mire, un capacitor general simplemente consta de dos conductores aislados A y B. Aquí podemos ver dos conductores. Esto significa que puede ser cualquier tipo de cuerpo cargado. Uno se carga de forma positiva y el otro de forma negativa. Dos cuerpos cargados eléctricamente. Estas líneas son las famosas líneas de fuerza eléctrica. Usted sabe que cargas diferentes se atraen. Por lo tanto, este es el comportamiento de la línea de fuerza. Miren, se están atrayendo. Entonces me dice que el capacitor general son dos conductores aislados. También podemos hablar de placas paralelas, porque por lo general cuando hablamos de capacitores nos estamos refiriendo a dos placas paralelas, una cargada de forma positiva y otra de forma negativa. Es decir, estamos hablando de esto, de dos placas paralelas, una de forma positiva y otra de forma negativa, que esto ya se les hace conocido, ya lo analizamos. Entre ese espacio se da lo que es, recuerden, campo eléctrico. Este es un de fuerza eléctrica, el campo eléctrico. Pero bien, cuando hablamos de capacitancia, fíjense, sencillo. Aquí tenemos una carga positiva y aquí tenemos una carga negativa. Más Q y menos Q. Entonces, la carga eléctrica en un capacitor es igual al valor de la capacitancia, que se determina por la letra C, por el voltaje aplicado a esos dos conductores aislados. Quiere decir que en este caso, aquí se tiene que aplicar un voltaje. Un voltaje más menos a esas dos placas paralelas. Entonces, si tenemos dos placas paralelas y le aplicamos un voltaje, ya sabemos y lo estudiamos que se da un campo eléctrico entre ese espacio libre entre esas dos placas. Pero en pocas palabras, esto no es más que un capacitor. C es la capacitancia del capacitor. O sea que si despejamos la ecuación, C es igual al valor de la carga eléctrica, miren, entre el voltaje aplicado. Es decir, la capacitancia va a depender de la carga eléctrica que se da entre esos dos conductores aislados y el voltaje. Si se fija, la capacitancia, si el voltaje lo mantenemos constante y entre mayor sea la carga eléctrica, la capacitancia va a ser mayor. Si mantenemos la carga eléctrica constante y aumentamos el voltaje, el capacitor va a ser de menor capacidad, va a ser menor. Las unidades de capacitancia son las famosas Faraday o Faraday. Y un Faraday es igual a un Coulomb sobre un voltio. Sabemos que, ojo con esto es carga eléctrica, no es capacitancia. La carga eléctrica viene dada por Coulomb entre volt.
un Faraday, un Coulomb, un 3 volt. Pero la C mayúscula me indica capacitancia. Entonces, el espacio libre entre estas dos placas, ahí se da un campo eléctrico y por lo tanto, ¿verdad?, al tener un potencial eléctrico suministrado a estas placas, cargamos estas placas de forma positiva y esta de forma negativa. Y ahí tenemos un capacitor sencillo. Ese es un capacitor. Ahora, las aplicaciones de los capacitores son muy importantes y tenemos diversidad de aplicaciones. Cuando hablamos propiamente de aplicaciones, del capacitor, mencionemos algunas que son importantes. Entre ellas, de hecho, ustedes en su proyecto que se les había dejado, bueno, algunos tienen ese tipo de proyectos, ya que sería interesante, lastimosamente, pues no sabemos si todavía lo vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Pero una de esas aplicaciones es en las famosas fuentes electrónicas de potencia. En las fuentes de corriente directa de voltaje. Esas fuentes de corriente directa de voltaje que puede variar, pueden ser o fijas, pueden ser fuentes de voltaje de 5 voltios o de 10 voltios, de 15 voltios, estamos hablando de corriente directa, o pueden ser variables de 0 a 12 voltios, de 0 a 15 voltios, de 0 a 24, de 0 a 30, eso puede variar, va a depender del diseño, pero el capacitor me sirve como un filtro, fíjense. Él lo que hace es mantener o atenuar un nivel de voltaje, mantener ese nivel de voltaje constante a la salida. Por eso también se le conocen a los capacitores como filtros. Y luego vamos a hablar acerca de eso, pero es bien importante el concepto. Acuérdense que la fuente de corriente directa no es más que conversión de corriente alterna a corriente directa. Es un circuito que convierte la corriente alterna a corriente directa. Claro, en electrónica esto sí ya se va a estudiar más a detalle en la siguiente materia, en principios de electrónica. Pero si no tuviéramos el capacitor en estos circuitos electrónicos, no podríamos tener un voltaje constante, de corriente directa, o no podríamos mantener ese voltaje. Ahora, una fuente regulable de voltaje de corriente directa lo que hace es convertir la corriente alterna a corriente directa. Esas fuentes son comunes ahora. Los cargadores de nuestros teléfonos son unas fuentes de corriente alterna a corriente directa. Convierten esa corriente, ese voltaje. Porque recuerde que los dispositivos electrónicos digitales o electrónicos, algunos de ellos, ya trabajan en ese caso con corriente directa. Digo algunos circuitos electrónicos porque hay circuitos electrónicos en la industria que trabajan con corriente alterna. Entonces es importante saber la aplicación del capacitor, pero no he dicho el símbolo. El símbolo de un capacitor son dos placas paralelas. Este es un capacitor, o se representa por una línea horizontal y otra que presenta cierta curvatura. Este es un capacitor ya en forma circuital. Eso me representa el capacitor. Vamos a borrar acá. Y ahí estamos hablando, ¿verdad?, de una aplicación bien importante. Las fuentes
electrónica de corriente directa, la fuente de voltaje. Otra aplicación que es bien importante es bueno, está presente en todos. Aquí está bastante difícil explicar en poco tiempo todas las aplicaciones, pero hablemoslo de forma general. En electrónica, en las computadoras, definitivamente desempeñan un papel muy importante para filtrar señales, para evitar ese ruido en estos circuitos electrónicos. Por eso es que aplicación propiamente en la PC, pero mediante esos circuitos electrónicos, por supuesto. En todo circuito usted va a ver un capacitor. En circuitos, y aquí ya nos metemos a la parte de telecomunicaciones, en generación de señales. La generación de señales. Importante, que es una básicamente especialidad de la electrónica, o digamos que está atado a lo que es la ingeniería en telecomunicaciones, ya propiamente dicho como una especialidad, cuando hablamos de señales. Y señales me refiero a señales de transmisión, fíjense, de microondas, señales de telecomunicación propiamente, de televisión, en radio, y también podemos hablar de aplicación en filtros para poder específicamente eliminar ruido en algún tipo de transmisión de señal. Entonces allí es muy importante el capacitor. Entonces aquí estamos hablando de generación de señales, pero podemos decir que para transmitir señales pulsadas, una aplicación ya más puntual, donde yo quiero establecer un rango de señal gracias al capacitor o un pulso en una señal. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener el valor máximo del capacitor y luego él se comienza a descargar. Lo que sucede es que el capacitor tiene una gran virtud, y una de ellas es que el capacitor, por ejemplo, si tenemos aquí en forma gráfica, él se comporta de este modo. Adquiere un valor máximo de voltaje y luego se comienza a descargar. Es como un comportamiento exponencial el que tiene el capacitor. Cuando usted enciende una fuente de voltaje, el LED se enciende, pero no de forma inmediata. Y cuando lo apaga de igual forma, el LED tiende a apagarse de forma lenta. ¿Por qué? Porque el capacitor primero se carga y luego se descarga, y tiene un tiempo de carga y descarga de todo capacitor. Eso es bien importante determinarlo eso. Otra aplicación importante que podemos mencionar es básicamente en los denominados filtros. Y ya vamos a hablar acerca de eso. También en lo que es equipos electrónicos de medicina. Ingeniería biomédica.
donde estamos hablando de diseño de estos equipos que nos sirven de mucho, como por ejemplo los famosos desfibriladores, que si no fuera por el capacitor, pues no los tendríamos. Entonces en la medicina es muy importante. Ahora bien, cuando hablamos de filtros, propiamente, ahí estamos hablando, por ejemplo, del famoso filtro paso bajo. Este es un circuito bien sencillo. Este filtro no es más que una resistencia con un capacitor. Está colocado básicamente en paralelo. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Aquí tenemos el filtro, que es el capacitor. Y aquí tenemos la resistencia. Por ejemplo, lo que queremos determinar con los filtros es el valor de la frecuencia. Y la frecuencia ya está definida, es igual a 1 sobre 2pi por el valor de la resistencia entre la capacitancia. Esta es la frecuencia de ese filtro. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Hagamos un ejemplo sencillo. Si para el caso estamos hablando que tenemos que el capacitor es de 1 microfaradio y la resistencia es de 1 kilo ohmio, lo que vamos a hacer es sustituir 1 sobre 2pi por 1000 ohmios por 1 por 10 a la menos 6 farad. La frecuencia va a estar dada en hertz. Si hacemos ese cálculo, sería 1000 por 3.14 por 2 por 1 por 10 a la menos 6 y eso sería 1 dividido entre el resultado que tuvimos en el denominador. Tengo como resultado una frecuencia de 159.1 Hz. Ese es el valor de la frecuencia que tengo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa ese valor? Lo interesante de esto es que este filtro paso bajo, si lo vemos en una forma gráfica, es lo que va a hacer es que todas las señales de 0 a 159.1 Hz él va a permitir la transmisión de todas esas señales. Las que sean mayor a 159.1 las va a bloquear. Él no va a permitir el paso de todas estas señales. Él solamente va a permitir entre 0 y 159.1 Hz. Muy importante en la transmisión de señales, como le decía. También, si hablamos de ya en aplicaciones con circuitos con amplificadores operacionales, por ejemplo, que eso lo vamos a ver en electrónica,
pero solamente lo estamos mencionando acá, me sirve para, por ejemplo, permitir solamente sonidos graves. Ya en un equipo de sonido, él amplifica los sonidos graves. Los sonidos agudos los atenúa. El filtro paso bajo. Solamente deja pasar los graves. Muy interesante. Y por supuesto, ¿por qué? Por el hecho de que está atenuando las altas frecuencias. Y las altas frecuencias son de sonidos propiamente agudos. Entonces significa que para el caso de el siguiente filtro, que es el filtro paso bajo, es similar a este circuito. Siempre tenemos la fuente de voltaje, pero aquí primero tenemos el capacitor y luego la resistencia. Aquí tenemos, por ejemplo, el capacitor de 1 microfaradio y aquí tenemos la resistencia de 1 kiloohmio. La ecuación es la misma. Frecuencia igual a 1 sobre 2pi por R por C. Es igual. La diferencia es que en la gráfica, la vamos a hacer por acá, la gráfica, aquí tenemos 159.1 Hz porque va a dar lo mismo, tenemos los mismos datos. Él va a permitir, como es un filtro paso alto, filtro paso alto, él va a permitir frecuencias mayores a 159.1 Hz. Las que son menores a él las va a bloquear. Entonces, por ejemplo, en equipos de sonido, lo que está haciendo es atenuar las frecuencias bajas y permitir los sonidos agudos. Eso es lo que hace. En telecomunicaciones, lo que va a hacer es transmitir toda aquella señal mayor a 159.1 Hz y las que sean menor, esa señal de transmisión menor a 159.1, no las va a dejar pasar. Las va a bloquear todos esos canales de transmisión. Entonces, esos decodificadores, pero eso ya se ve en circuitos, en circuitos lógicos o sistemas digitales, que es la siguiente materia después de principios de electrónica. Esos decodificadores, el circuito, aparte de tener, por supuesto, circuitos digitales, tienen este tipo de filtros, porque ayudan a permitir que nada más ciertos canales se puedan ver. En la televisión, por ejemplo, en la televisión por cable, me bloquean, por ejemplo, aquellos canales premium y solo me permiten ciertos canales, depende de lo que usted pague, por supuesto, pero eso es gracias a los filtros. Me permiten nada más cierto rango de frecuencia que me permite transmitir. Otras me las bloquean. ¿Me explico? Entonces, miren las aplicaciones interesantes, las que hemos hablado. Aplicaciones en electrónica de potencia, que por ejemplo, en ese caso son las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente directa, en la conversión de corriente alterna a corriente directa, en la transmisión de señales, hemos dicho, señales pulsadas, donde el capacitor, ¿verdad?, se carga y descarga y permite cierta señal de frecuencia que se transmita. Y el otro punto importante también en los filtros, que siempre es en la parte de las telecomunicaciones, y aquí involucramos también sonido, tipos de sonido, y la parte médica.
los equipos médicos, biomédica. Muy interesante también la aplicación, pero eso lo veríamos en la siguiente clase. En esta, pues espero que quede claro lo que son los dos tipos de filtros. Es fácil, solamente es la misma ecuación, el mismo valor, igual acá en el filtro paso alto. Lo que va a cambiar es la posición. Y esto lo podemos comprobar. Si generamos una señal, un generador de frecuencia, acá lo conectamos aquí, ¿verdad? Y a la salida del capacitor conectamos un osciloscopio, podríamos ver esa señal filtrada. Ahora, lo que se va a atenuar es la amplitud de la señal. Eso es lo que se atenúa. Esa amplitud o la podemos disminuir, ¿verdad? O la podemos ampliar. Pero se va a ampliar con el filtro paso alto, con el paso bajo se atenúa. Luego, también en las siguientes clases vamos a analizar circuitos propiamente con capacitores, porque aquí el análisis ya de circuitos con capacitores y resistencias ya involucra otros conceptos que lastimosamente en esta materia pues no lo vamos a poder ver, porque es ya de otra asignatura, donde se trabaja inclusive con impedancia, con números imaginarios. Pero no, quiero que quede claro esta parte conceptual, ¿verdad?, de lo que es la capacitancia, las aplicaciones, y en la siguiente clase continuamos con el tema. Muchas gracias.